Señores, compartan el live, denle en share, que vamos a tener aquí a Joe García. Y la razón principal porque es un honor para mí de que esté aquí con nosotros es porque nos da una oportunidad para poder hacerle muchas preguntas. Recordemos todo lo que está pasando con los I-220A y creo que este es el momento más preciso para hablar sobre las relaciones con Cuba, porque si mandan a todo el mundo para Cuba, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos a alguien que abogue por nosotros, los que vayan a ser deportados, para que tengan un mejor futuro allá, ¿no? Creo, me parece a mí. Hola, 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 bienvenido con nosotros, Joe. Es un honor. No, espérate, que estoy estrenando la maquinita mía. Dame un segundo, déjame buscar cuál es el número que se aplaude. ¡Lo encontré! Salud. Ay, no, pero qué va, tú me dejaste atrás. Yo aquí con café y tú ahí con un mojito cubano. ¿Qué es esto? No, así no se vale. Sí, no se vale, estoy de acuerdo, pero tengo la ventaja que te planifiqué. Joe, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Como tú Gracias a sabes, la invitación. tenemos aquí atrás a nuestra preferida comandante en jefa con su ídolo al lado. Y la razón por qué la tengo aquí es porque obviamente tenemos a muchas personas que están preocupados con todo lo que está pasando con los I-220A. Sabemos que la ley sin dignidad, como le digo yo, está al doblar de la esquina el día 25, supuestamente, según ella, la va a presentar, donde prácticamente no está salvando a ninguno de los I-220A. Y entonces la pregunta sería, para toda la comunidad que está ahí abajo, si son todos deportados para Cuba y está todo el embargo como está en este momento, que no quieren hablar ningún tipo tú sabes, de negociación, no quieren abrir las puertas, no quieren hacer absolutamente nada con Cuba. ¿Qué tú piensas que es lo mejor que se podría hacer con respecto a Cuba para mejorar la situación en Cuba? Bueno, primero, déjame darte las gracias por invitarme. Me dijiste, me parece que tengo un poquito menos de una hora, ¿no? Puse para programar para las 10, así que vamos a tirar para ahí. Mira, primero todo, el caso de Cuba es un poquito diferente, porque los Estados Unidos, para poder deportar a alguien a Cuba, tiene que tener un entendimiento recíproco por el gobierno de Cuba. Y eso, con la excepción que se aparezca un buque de guerra y tire toda la gente ahí, que no me parece que es lo que va a hacer el gobierno norteamericano. Y la otra es que puedan mandar cubanos a terceros países, ¿no? Como han hecho recientemente. Voy a hacer una mención de un caso que seguro que tú pudiste haber visto al empezar de todas estas deportaciones. Habían dos cubanos que vinieron aquí, uno con 17 años de edad, otro me parece que de 20 y pico años, estuvieron aquí unos cuantos años. Los dos cometieron crímenes horrendos y cogieron sentencias de 28, 27 y 30 años, ¿no? Entre ellos me parece que había asesinato y todo. Wow. Estas dos personas acabaron su término en la cárcel. El gobierno norteamericano le pidió al gobierno de Cuba que los recibiera. El gobierno de Cuba se negó a recibirlos y esa gente están ahora los dos con 8 otros inmigrantes en un contenedor en el aeropuerto de Sur Sudán, un país que está en una guerra civil y no han podido salir del aeropuerto con sus carceleros, ¿no? Las dos personas que los llevaron para allá están ahí en el contenedor con ellos. Y ese es el problema que se encuentran en lidiar con Cuba. Cuando hemos hecho deportaciones a Cuba, por ejemplo, este año lo estamos haciendo más agresivo, más rápido que nunca. Hasta ahora me parece que se han deportado un poquito menos de 700 personas, más o menos entre 200 a 100 al mes, empezando desde, me parece que el empezar de febrero hasta donde nos encontramos hoy. Y en muchos sentidos hay una serie de acuerdos que no me lo sé yo todo personalmente, pero básicamente Cuba dice, yo cojo todos los cubanos que han llegado recientemente, si han cometido un crimen por un periodo controlado, no decir, bueno, tú sabes, el ex esposo de Jenny, que tiene 70 y pico años de edad, que llegó aquí cuando tenía 20 años de edad, ahora lo estamos deportando. No te digo que tuvieras un ex esposo, nomás que estoy tratando de crear un escenario. Eh, en ese caso, esa persona
Cuba no lo tiene que recibir porque hay un entendimiento y un tratado firmado por ambos lados. Entonces, los que más peligran son precisamente los que tú mencionaste, Jenny, que son los I-220A, que son los recién llegados. Hay más de 400 y pico, casi 500.000 de estos cubanos. Hay otros casi 60 a 50.000 cubanos que han estado aquí, muchos de ellos, la mayoría, mucho más de 15 años. Son los cubanos que primero vinieron, que en ese grupo gente que cometieron crimen, pero entonces hicieron su sentencia, pero como no los podían deportar a Cuba, llevan décadas viviendo aquí en los Estados Unidos, y ya muchos de ellos son hombres mayores, pero Cuba no los puede, no los quiere recibir. Segundo de todo, esas personas han pasado la mayoría y mucho más de la mayoría de su vida en los Estados Unidos, Sí, y en algunos casos son baluartes de la comunidad, ¿no? Son gente que hicieron algún error cuando eran jóvenes, cometieron un crimen, tenían 20 y pico, 30 años de edad, ahora tienen 70 y pico, 60 y pico años, sirvieron su sentencia, pero en la ley de inmigración, cuando tú cometes un crimen, eh, te niega la posibilidad de ajustar tu estatus. Así que tú no puedes hacerte ciudadano, no puedes llegar a la residencia, y por eso eres deportable. Y como los Estados Unidos no tenían tratado de deportación, con la excepción de los entendimientos que se han hecho desde más o menos el 90 y pico con Cuba, no los pueden deportar. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a estas personas si te para un policía? Tienen una orden de deportación, Cuba no te recibe, entonces imagino que te mandarán a Secot en El Salvador o South Sudán, o imagínate a Angola, es lo que están, uno de los países. Libia es oh my otro país God, que se ha listado. Sino una cosa de loco. Y precisamente eso es lo que preocupa mucho, porque estas personas, muchos de ellos tienen un estatus que no se puede ajustar. Y yo quiero explicar, si me permite, claro, porque los cubanos tienen complejos, como te dicen los cubanos, con una tranquilidad. No, mis padres vinieron aquí legal, vamos a estar claros. La abrumadora mayoría de cubanos que estaban en Miami de los años 59 hasta el 67 vinieron con una cosa que se llamaba visa waiver, que era básicamente un documento, muchas veces ni documento, llegaban aquí, they waived them in, ¿no? Básicamente te dejábamos entrar y lo que te damos es un paro. Entonces tú permanecías en los Estados Unidos, no regresabas a Cuba, pero te daban permiso de trabajo y todas estas cosas. Y entonces eran casi 250.000 de cubanos, y Lyndon Johnson en el año 1967 pasa una ley que se llama the Cuban Adjustment Act, porque la ley de inmigración básicamente decía, si tú tienes que, para legalizarte, cuando tú tienes un parol, es regresar a tu país de origen, recibir la visa ahí y entonces entrar como inmigrante a los Estados Unidos. Como los cubanos no podíamos regresar a Cuba, primero, no había vuelos, segundo, muchos de los exacto, que habían venido eran refugiados políticos, tú no, obviamente no te íbamos a tirar a manos de tu captor. Entonces te decía, bueno, con el tema del Human Adjustment Act, decía, si has hecho una entrada legal a los Estados Unidos, quiere decir, una entrada donde te inspeccionaron y te dejaron entrar, que se determina legalmente como un parol, entonces tú tenías un derecho, después de un año y un día de permanecer en los Estados Unidos, legalizarte. Y quiero que tú entiendas, esa ley nunca se quitó de los libros. Entonces, por ejemplo, había muchos cubanos que vivieron en Venezuela su vida entera. Y entonces, cuando ya estaban, se querían ir de Venezuela, cuando llegó Hugo Chávez, esa gente volaban a Miami con una visa de turista. Quiere decir que entraron legalmente a los Estados Unidos, esperaban un año y un día, pedían la residencia y se la daban. Muchos cubanos que vivieron en España igual, en Canadá igual, usaban la visa de turista. Por eso que hace un tiempo cancelaron la visa de turista, porque sabían que a los cubanos, porque tenían una tendencia de quedarse. Y esa ley ha existido todo el tiempo. La gran diferencia es que a fines del primer término de Trump, eran tantos los cubanos que estaban entrando mensualmente, que el gobierno, bajo la dirección del Departamento de Homeland Security durante Trump, si mal no recuerdo, crearon lo que se llama la I-220A. Quiere decir, Jenny, llegaste, te inspeccionamos, pero con propósito, no te dejamos tener un paro, negándote la capacidad de legalizar. Y entonces, en los últimos 5 años entraron casi 1 millón de cubanos, mitad recibieron parol,
casi mitad recibió la I-220A. Y hay casos raros, ¿no? Que entra el esposo, le dan I-220A al esposo y la mujer y los niños le dan un parol. Ellos reciben la residencia, el esposo no puede legalizarse. Y como en esa condición hay casi 500.000 cubanos que esta noche están acostándose a dormir en un pánico, sabiendo que el gobierno ha anunciado que le va a quitar también el permiso de trabajo automáticamente. Quiere decir que un porcentaje enorme de las personas que se encuentran con nosotros hoy, que están trabajando, que están siendo productivos, que están pagando impuestos, que son nuestros hermanos, nuestros primos, los familiares que ayudamos a pagar para que vinieran aquí, algunos que vinieron porque vendieron todo lo que tenían en Cuba, vinieron para acá y están aquí. Y entonces todo esto está pasando en el mismo momento que este gobierno dice que Cuba es un país tan horrible, y yo de acuerdo que me opongo al gobierno de Cuba y el sistema de gobierno que tienen, es más, más claro no puedo ser, pero a la gente que nosotros le decimos que son malos, nosotros decimos que vamos a deportar esos cubanos a Cuba de nuevo. Y yo pienso que es una cosa horrenda, es algo que nunca hemos visto en esta comunidad. En esta comunidad siempre hemos tenido una actitud de traer gente. Yo mismo, cuando muchachón, ¿no? Cuando me gradué de la universidad, yo viajé a 17 diferentes países trayendo cubanos que se habían puesto para irse de Cuba durante el Mariel, y al firmar un documento que te ibas de Cuba, te quitaban del trabajo, te bajaban de todos los beneficios de la sociedad cubana y básicamente quedabas aislado. Muchos de estos cubanos se fueron para Panamá, Costa Rica, Venezuela, España. Y entonces cuando yo era 23 años de edad me contrató Pepe Hernández y Jorge Mascanosa, y yo viajé a terceros países bajo la auspicia de un programa de la Fundación Nacional Cubanoamericana que se llamaba el Fondo EXO, y yo iba a traer a estas personas siempre y cuando tuvieran un patrocinador aquí, un trabajo ofrecido y seguro medio médico prepagado. Y lo hicimos, y trajimos, bueno, yo de la mano, básicamente, con el equipo de la fundación y los directores que me ayudaron, y la recaudación, porque los cubanos americanos dieron millones de dólares todos los años, se recaudaba para mantener ese programa, y trajimos casi 10.000 cubanos. Así que esta nueva oleada donde tú ves personas hablando contra esos cubanos que vinieron, otros dejando que se tildeen todo de comunista, ¿no? Es como una estrategia para devaluar a las personas, para permitirle hacer cosas horribles. Y el perfecto ejemplo, Jenny, que tú lo conoció, fue el famoso tren de Aragua. Yo Oh, ya. conozco miles de venezolanos, miles sobre miles. Soy amigo de mucha gente de la comunidad venezolana. He trabajado con líderes de la comunidad venezolana. A mí no me permiten entrar a Venezuela porque soy amigo de la comunidad venezolana de aquí. De pronto el gobierno empieza a decir tren de Aragua, tren de Aragua, tren de Aragua, tren de Aragua. Yo nunca he conocido a un venezolano que es en el tren de Aragua, nunca, en toda mi vida. Aquí es la segunda capital de Venezuela. Sin embargo, usando ese término, ahora han hecho ilegal o han permitido este proceso de hacer las personas ilegales. Y quiero que entienda que es muy específico. Toda esta gente tenía términos legales, estaban aquí bajo términos legales. Y el presidente, al quitarle el TPS, al quitarle el I-220A, o el derecho al I-220A que te daba derecho al permiso, los han hecho ilegales, le han quitado su documentación para poder decir son ilegales. Y pienso que esto es una cosa no solamente horrenda, pero posiblemente aún más horrenda cuando hay miembros de nuestra comunidad que no solamente han permitido eso, pero que han abogado precisamente para que deporten a nuestros hermanos y hermanas, que pienso que no solamente es una cosa asquerosa, es una cosa que disminuye el gran historial que tenemos esta comunidad de recibir a todos los que vienen buscando albergue. Y pienso que estamos en un momento peligroso para esas personas, para nuestra comunidad y literalmente para la lucha de eso que nosotros esperamos y deseamos, una Cuba democrática, una Cuba mejor de la que se encuentra ahora. Joe, em, yo te agradezco toda esa explicación para nuestra comunidad y desgraciadamente sé que a muchos se les baja, como decíamos, tú sabes, se le va el avión por arriba y no aterrizan en ninguna parte de la conversación que tú acabaste de hacer. No importa. Ojalá
que algo de lo que dijiste, ellos lo interioricen y empiecen a recapacitar. Desgraciadamente tenemos una comunidad que ha perdido la cultura, ha perdido la educación, son extremadamente faltas de respeto y no tienen educación en nada con respecto a política. Llegan aquí pensando que si eres demócrata, ya eres comunista y dictador, tú sabes. A pesar de que llegan aquí gracias a los demócratas, eso todo el mundo nosotros lo sabemos, pero eso es como que se les olvida, nada más que tocan tierra. La ley de ajuste cubano la escribió un demócrata. La ayuda para los refugiados que vienen aquí lo escribió un demócrata. Todos los beneficios que reciben los cubanos americanos cuando vienen a la Florida fueron escritos por demócratas. El senador que hizo que se llama el Cuban Haitian Resettlement Fund, que la Florida recibió un Correcto. monto de dinero que no, otros estados no recibieran, lo escribió Lawton Childs, un demócrata. Indudablemente, me parece que la gente que han hecho más mella para cambiar a Cuba siempre han sido los demócratas. Indudablemente que no vimos un efecto tan profundo en la sociedad cubana precisamente cuando Obama fue a Cuba. Y yo pienso que le dio una galleta al gobierno sin mano, habló bien de nuestra comunidad y enseñó. Cuando él dijo, si uno quiere ver el éxito de los Estados Unidos, todo lo que tiene que hacer es mirar 90 millas al norte a la comunidad cubana americana. Pero sin embargo, no, yo no sé lo que esperaba la gente, que Obama se le tirara el cuello a Raúl Castro y lo cara, no sé, pero indudablemente que uno vio el poder de los Estados Unidos y la capacidad de cambiar una situación. Y yo pienso que los cubanos, tanto los de aquí como los de allá, desaprovecharon esa gran oportunidad para Oh, ya. empezar a buscar soluciones, porque en fin de cuentas, Jenny, si yo tuviera un ejército, a lo mejor cantara otro gallo. Si el gobierno norteamericano nos prestaran el ejército para un fin de semana, fíjate, no tuviera que ser muy largo, también cantara otro gallo. Pero yo no soy alguien que pienso que debemos bombardear a Cuba, porque ahí están nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros coterráneos. Parece que es absurdo. Y obviamente yo no quiero una invasión de un poder extranjero. Llevamos 60 y pico años esperando para un milagro y no nos damos cuenta que los únicos que podemos resolver esto somos los cubanos. Y yo sé que es incómodo hablar con tu enemigo, pero ¿con quién uno negocia si no con el enemigo? Con el amigo tú no tienes que negociar, tú llegas a un entendimiento porque son amigos. Pero obviamente tenemos una filosofía muy negativa, que nos permanece este concepto de no encontrar solución. Pero fíjate, no se lo culpo solamente el exilio, también Cuba es tan responsable de esta situación, o más responsable, déjame decir, precisamente porque no encuentran manera de conversar, no encuentran manera de resolver una serie de querellas que tenemos realmente contra ese gobierno. Derechos civiles, derechos humanos, derechos reconocidos de propiedad, de negocio, cosas que Cuba hace mucho tiempo debería haber entablado una conversación con su pueblo, porque si tú y yo nos decimos cubanos, pues entonces eso requiere que haya algún entendimiento, pero precisamente el gobierno de Cuba lo que quiere tener es un monólogo y eso. Fíjate que hasta cuando lo han hecho, el gran ejemplo, y aquí yo te digo como alguien que estaba equivocado sobre el tema, Cuba cuando estuvo en su, vamos a decir, su mejor momento dentro del comunismo, que era a fines de los 80, habían ganado la guerra de Angola, Fidel era presidente del mundo no alineado, eh, y abrieron un diálogo que no fue un diálogo, fue básicamente un monólogo de Fidel con la gente que él quiso invitar. Y sin embargo, eso llevó la embajada de Perú y en Mariel, ¿no? Hubo un desorden interno en Cuba muy grande. Igual, cuando vimos en este tiempo, Barack Obama fue a Cuba, se abrió Cuba por un tiempecito, hubo un espacio creado. En Miami había más disidentes viajando de Cuba a Miami que los que estaban en Cuba. Hubo un intercambio muy interesante sobre artistas y otros. Y entonces vino Donald Trump y empezó a minar ese dolor que tenemos todo cubano, ¿no? Cosas que nos le hicieron a nuestra familia, cosas que hemos vivido con experiencia, cosas que hemos sufrido en ambos lados. Y entonces creó esta reacción. Pero yo quiero que tú sepas algo.
2016, cuando expiró Donald Trump por la primera vez, a donde estábamos en el pleno auge de la política de Obama. Los cubanos americanos votaron más por Hillary Clinton que lo que votaron por Barack Obama, Bill Clinton, precisamente porque la política de algún tipo de comunicación con Cuba estaba teniendo impacto y efecto, y estábamos viendo la vida de los cubanos en la isla empezar a mejorar. Joe, ¿qué piensas sobre los cubanos que constantemente la única retórica que tiene es, pero Obama quitó pie seco, pies mojados? ¿Por qué crees que Obama quiso quitar pie seco, pies mojados? Bueno, mira, hubieron muchas razones. Parte era preveniente de lo que ocurrió durante la crisis de Balser, ¿no? Donde básicamente empezó lo que era una situación donde los mismos guardacostas se encontraban en una situación peligrosa, porque el guardacostas se hacía como barrera a tu entrada a los Estados Unidos. Antes había sido el mar, y si los americanos, por ejemplo, los hermanos de rescate, antes volaban y te veían y te tenían comida y agua, y llamaban a guardacostas y decían, Jenny está aquí en el estrecho de la Florida, cerca del Cayo Sal, y un guardacostas americano te recogía y te traía en los Estados Unidos. Jenny, habían casos a donde un barco lleno de haitianos que venían de Haití hacia los Estados Unidos ilegalmente, pasaban un balsero cubano, lo recogían porque estaban en una embarcación más fuerte de ellos, porque era un barco, metían al cubano y entonces ese barco lo paraba una patrulla de guardacosta y sacaban al cubano, ponían el cubano sobre el barco de guardacosta, viraban los haitianos de nuevo a Haití, y ese cubano que había sido salvado por los haitianos llegaba a los Estados Unidos. Entonces, al final de la So negociación unfair. con Cuba, con Obama, casi una semana o 2 semanas antes de irse, llegaron a un acuerdo que, déjame decirte, Trump mantuvo, ¿no? Porque Trump lo pudo haber Por quitado con supuesto. un plumazo. Y eso no fue un acuerdo largo, fue un acuerdo 10 días antes, que fue, me parece, el 10 de enero de 2017. En 10 días, Donald Trump lo pudo haber quitado. Y el perfecto ejemplo, cuando Biden hizo el acuerdo 10 días antes para sacar los presos políticos en Cuba, y quitando algunas restricciones, cuando vino Trump, quitó ese entendimiento y de nuevo vino la actualidad. Pero sin embargo, Trump nunca quitó pie seco, pie mojado, la determinación de parar el pie seco, pie mojado. Entonces ahora lo que existe, y existe ya bastante tiempo, es que te devuelven cuando te cogen, tanto Trump como Obama, como Biden, si te cogen a alta mar en entendimiento con los cubanos, y el guardacosta va y te regresa al Mariel y hacen un viaje, me parece, 1 o 2 veces al mes, donde devuelven gente que han cogido en alta mar. Pero mira, yo te voy a decir, lo que dijiste, creo que no lo escucharon suficiente, voy a repetirlo. Trump con un plumazo pudo haberlo puesto de nuevo, como mismo Biden puso el TPS de nuevo después que él lo había quitado, Correcto, ¿verdad? correcto, Ok. Ellos como que no correcto. No, interiorizan no hay, eso. fíjate, no es una ley, no es una cosa que pasó en Congreso, que el presidente tiene que cumplir con la ley porque firmó una ley el previo presidente. No, no, esto es una directriz ejecutiva que con un plumazo lo pones o con un plumazo lo quitas, como has visto que ha hecho Trump en muchísimas áreas de inmigración. Correcto. Igual que te Entonces, digo que lo que él está anunciando hoy, que él no va, hoy anunciaron también que no van a aplicar la ley de ajuste cubano, que básicamente dice, si Jenny, tú estás aquí con un parol, yo no voy a permitirte usar ese parol para llegar al ajuste cubano. Yo no pienso que el presidente tiene espacio legal para hacer eso, porque la ley de ajuste cubano es una ley que puso Lyndon Johnson, que el Congreso pasó y que no se han quitado los libros. Aunque yo sé que Marco Rubio ha abogado por quitarla en otras ocasiones, yo no pienso que la va a poder quitar. Yo pienso que eso va a haber un caso en la corte, y yo pienso que los abogados, en particular en este caso son muchos abogados cubanos americanos, van a ser exitosos y van a prevalecer en ese espacio. Joe, por favor repite eso de nuevo, más lento para que escuchen lo que tú acabaste de decir que este delincuente quiere hacer o está tratando de hacer con la ley de ajuste cubano, que creo que es mucho más profundo y más araquiri que quitar pies secos, pies mojados. Bueno, el presidente ha dicho
o por lo menos los dictamen que yo he visto, él ha dicho que él no va a permitir a esas personas que, las personas que tienen parol van a ser considerados que están aquí ilegalmente, que le quita el parol. Al quitarle el parol, él también ha dicho que él no va a dejar que se aplique la ley de ajuste cubano. Y al no aplicarse la ley de ajuste cubano, son deportables. Y eso es lo que está diciendo el presidente que va a hacer. Pero yo quiero, Jenny, que la gente tome un paso atrás. Así es que ha entrado la abrumadora mayoría de cubanos, ¿no? Usando la ley de ajuste cubano, han venido de Venezuela, de Panamá, de todas partes del mundo, llegan aquí por una visa turista, por alguna cosa, y se han permitido, bajo el parol, de reasentarse y quedarse en los Estados Unidos. Y lo que está diciendo el presidente, que él no va a dejar que se use la ley de ajuste cubano y que va a suspender la aplicación de la ley de ajuste cubano, que yo no pienso que él tiene ese derecho legal, pero el señor Trump ha empujado en todas las áreas que él puede, y en el área de inmigración, el Ejecutivo, a donde no hay ley, el Ejecutivo tiene gran poder. Yo no pienso que él tiene el poder de hacer eso, pero de nuevo, él trata de hacer cosas. Yo quiero que entienda, todas estas pérdidas, ninguna. Por ejemplo, el otro día vi, el clásico ejemplo es María Elvira Salazar, ¿no? Porque tú la has estudiado tanto como yo. Yo conozco a María Elvira de la universidad. Estudiamos en la Universidad de Miami juntos. María Elvira, cuando empezó, cuando llegó Trump, ella le echaba la culpa a todos los cubanos que habían venido, que esto era un desastre, era por un descontrol que había hecho Trump. Vamos a empezar. Escaparon nuestras familias, pudieron venir, estar entre nosotros. Algunos le dieron dinero para que vinieran para acá. Le pagaron la visa, el pasaporte, las guaguas que iban cruzando desde Ecuador, cruzaban el pase de Darién, eventualmente llegaban a la frontera y Biden les dio albergue. Entonces María Elvira decía, todo eso es culpa de Biden, yo no voy a hacer nada para esa gente. Obviamente, la gente esa, que son los constituyentes de la señora María Elvira Salazar, empezaron a apretar, y ya María Elvira echó para atrás. Y la semana pasada vimos como María Elvira de pronto cambió de posición, siguiendo el liderazgo de Ileana García, que es una senadora estatal cubana-americana también, a donde dijeron, esto no fue lo que ellos votaron, lo que está ocurriendo. Pero te voy a decir algo, Jenny, es muy interesante. Hoy se suponía que María Elvira, Mario, Díaz Balart y Carlos Jiménez se iban a reunir con Kristi Noem. No sé si se le canceló el meeting, pero María Elvira dijo que iba a ir ahí y abogar por nosotros y los cubanos. Veremos, ¿no? Ella se suponía que iba a tener una reunión con ellos hoy. No hemos oído de esa reunión. Con esta administración es posible que han metido a María Elvira presa y la están tratando de deportar, como ella posiblemente no es suficientemente americana, ¿no? Entonces, yo no sé qué ha pasado, pero no hemos oído la congresista. Yo imagino que está planeando una conferencia de prensa. Y fíjate, soy el primero de decir, María, mire, si resuelves este problema, te perdono muchísimo. Yo sé que Jenny, a lo mejor tú no le vas a perdonar, No puedo. entiendo, no te lo voy a pedir, pero yo por lo menos reconozco que la semana pasada rompió con la administración, pero es una cosa, y fue gracioso porque yo escribí esa tarde una nota que escribió un amigo mío y la copié. Hemos visto todo esto. ¿Qué republicano electo en el sur de la Florida, vámonos a incluir los americanos, cubano-americano, ha pedido que paren de hacer esto? Bueno, hasta la semana pasada, ni uno había pedido que pararan esto. Y a mí me fascina eso porque, por ejemplo, yo he sido demócrata mucho tiempo. Yo me fajé con Biden, yo me fajé con Obama. No te digo que me fajé, que no hablábamos, pero No, claro. lo criticaba, decía lo que yo pensaba que me hubiera gustado que hubiera hecho, criticaba su política cuando no estaba de acuerdo con ella, porque es parte de la política. Claro. Tú y yo no estaremos de acuerdo en todo, eso no quiere decir que no nos llevamos, pero puede ser que nos fajemos en un punto, pero en otros estemos de acuerdo. Pero esta gente no, esta gente silencio total. Yep. Me imagino que aprendieron del primer término de Trump que si tú discutías con Trump, te Fired. costaba. Pero lo interesante es que también hace menos de un mes atrás, o un poquito más de un mes, cuando el Big Beautiful Bill, ¿no? El paquete legislativo de presupuesto del presidente de los Estados Unidos se puso en consideración, los tres congresistas, porque necesitaba todos los votos de los republicanos, un republicano se quedó dormido y no fue al meeting, y otro estaba enfermo, y entonces necesitaban todos los votos. Los tres congresistas cubanoamericanos dijeron, no, tú tienes que, no puedes hacer una relación con Maduro,
tienes que cortar la relación de Chevron, y separaron el 3 y 2 y dijeron que no se podía hacer. Y efectivamente, como Trump necesitaba su voto, rompió el contrato de Chevron con Venezuela, que ahora, que ahora Chevron le está metiendo en su a Trump, y que Grenell, el que negoció, también está fajado a la muerte. Ahí también vimos a la loca esta del área de Tampa, Laura Loomer, acusar que no eran buenos americanos porque se oponían al presidente, que los cubanos no deberían tener su propio caucus, que no eran MAGA y todo y ella esta semana siguió con ese ataque. Pero vimos el poder que pueden tener un congresista cuando tienen una visión clara de lo que quieren hacer, y en ese caso pararon al presidente, el presidente tuvo que negociar con ellos. Por eso es que yo cuando les tiro piedra, pienso que se los merecen, pero estoy también dispuesto a no tirar piedra si tratan de resolver este problema, Eres mejor porque persona son que yo. muchos los que sufrieron. Yo no, yo soy una persona muy, tú sabes, el que me la hace me la paga forever. No por un momentico, no, 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 es forever. Y ella está en esa lista desgraciadamente, o sea, no tiene esperanza conmigo nunca. Pero bueno, no obstante eso, regresando con el tema del problema de Obama. ¿Por qué te quiero decir nuevamente el problema de Obama y volver a regresar a ese tema? Porque como sabemos, y ya lo hemos hablado, si fueran a ser deportados para Cuba, una de las cosas que yo le preguntaba a las personas aquí random que han vivido en Cuba cuando hubo el cambio con Obama, yo les pregunté, ¿ustedes vieron, o sea, el cubano de a pies, vieron algún tipo de cambio en Cuba? Hasta ahora no me he encontrado a ninguno que me haya dicho que no. Todos me dicen que sí, que vieron lo positivo, que pudieron entonces vender su casa, que incluso muchos de ellos usaron eso para poder cruzar el Darién, pero se les olvida, ¿no? Número dos, tuvieron acceso al Internet afuera, conocer el mundo No, exterior. la crisis que está teniendo Cuba en este momento es resultado de Obama exigiendo que Cuba abriera su pueblo al Internet. Y eso, imagínate, en un lugar donde no hay electricidad, no hay salud pública, la educación está colapsando, la infraestructura colapsa. La única ventanita que tienen los cubanos, particularmente los cubanos jóvenes, es el Internet. Y están reclamándolo casi como si fuera un derecho humano, y Sí, el gobierno se lo quiere quitar. Y obviamente para recaudar fondos de nosotros que estamos aquí afuera. Pero eso fue uno de los logros que Obama hizo. claro. Una de las cosas que quiero hablar, las personas confunden tener acceso a mejor economía, a mejor estatus, cosas que no tenían antes, con la libertad de Cuba. No acaban de separar una cosa de la otra. Y siempre les trato de recordarles que Obama no estaba ahí para hacerlos libres. Él incluso les dijo al pueblo que ellos tenían, si querían ser libres, alzar la voz y decir lo que tenían que hacer para ellos ser libres. Entonces, los cubanos es como que mi comunidad está confundida pensando que las batallas de ellos tienen que peleárselas todo el mundo exterior. Pero entonces yo me pregunto, ¿quién ha ido a China a tratar de defender a la dictadura de China con los chinos? Yo no escucho a los chinos aquí peleando diciendo por qué Estados Unidos no vaya a defenderme. Sin embargo, mientras más hacemos por nuestra comunidad cubana, menos ellos agradecen y más critican. Sin embargo, no critican cuando yo he dicho aquí que Marco Rubio quería quitar el ajuste cubano, lo defienden. Ahorita mismo cuando estábamos diciendo de que que quiere quitar el ajuste cubano, algunos incluso dijeron sí que lo quiten. Entonces yo me pregunto, ¿a qué nivel de poca empatía estamos y cómo logramos tratar de abrirle las mentes a ellos sabiendo de que hay tantas familias separadas con sus hijos en Cuba, que mi pregunta para ellos es, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Que sigan oprimiendo a las personas de a pie? En tu opinión, cada vez que hemos apretado a Cuba, ¿a quiénes apretamos? ¿A las personas o al gobierno? Mire, voy a empezar con un mea culpa, ¿no? Muchas de las políticas que imperan hoy en día sobre Cuba, en muchos sentidos se le dieron cabeza, y en muchos sentidos se empujaron cuando yo era director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Y yo pienso que honestamente pensábamos que eso pudiera traer un cambio, ¿no? Uno piensa, terminas en un concepto de decir, bueno, cuanto más aprieto, el gobierno va a hacer forzar el gobierno
a reaccionar o hacer algo positivo. Pero lo que hemos encontrado es todo lo opuesto, lo que hemos encontrado después de mucha experiencia y de mucho fracaso, porque fíjate, la comunidad cubana es sumamente exitosa en casi todo lo que no se ha dedicado a ser exitosa, ¿no? Pero en el tema que nos hemos enfocado mucho de nosotros, que es este tema de Cuba, hemos fracasado, ¿no? El gobierno de Cuba ha sido un gobierno comunista, ha sido un gobierno que controla toda la situación en Cuba y sigue siendo un oponente filosófico al modo de vida norteamericano. Pero ahí te digo, mea culpa, ¿no? Lo que yo he encontrado particularmente en los últimos años que Cuba por primera vez me dejó entrar. Yo había sido, a mí no me dejaban entrar hasta que yo fui con Kerry, cuando fue el senador Kerry a Cuba, que era secretario de Estado. Yo fui invitado, fui a Cuba, llevé a mi hija, porque yo nunca había estado en Cuba, yo nací aquí, mi hija obviamente tampoco. Fui con ella, fui a la casa de nuestra familia, que es una casita en el Cotorro, ¿no? Nosotros no éramos ricos, ¿no? Eh, y, y me di cuenta el gran impacto que había tenido la presencia americana, la gente poder viajar, ese intercambio. Esos eventos tuvieron un profundo impacto en la sociedad cubana que yo pienso que era positivo. Alguna gente aquí estaban desatisfechos, pero yo pienso que Obama, la única crítica que tuve con Obama es que Obama creó básicamente un grupo nuevo de gente para este tema y yo pensaba que algunos de ellos no estaban probados en la temática de esta lucha, porque esta, como tú bien sabes, es agria. Yo imagino, he leído algunas de las cosas que la gente pone aquí, tú sabes, son odiosas y prejuiciadas y ya determinadas, este es bueno, este es malo. Y Obama meterse en el tema de Cuba es así, hay grandes emociones, grandes dolores, gran represión de ambos lados, en muchos sentidos ideológicamente. Y entonces, ¿cómo es la frase? Nadie sale vivo, ¿no? El ataque es tan agresivo que la gente buena se separan de eso. Pero Obama hizo un esfuerzo y yo pienso que logró algo increíble. ¿Pudiera haber ha sido hecho mejor? Sí, yo tengo mis críticas de lo que hizo Obama porque pienso que hubiera funcionado. Pero lo que yo pienso que tuvo en Cuba fue un enorme impacto en Cuba, un impacto que la gente de pronto que se estaban yendo dijeron, ay, espérate, a lo mejor hay un futuro en Cuba, a lo mejor el gobierno de Cuba va a cambiar, a lo mejor mi vida va a tener más significado. Desafortunadamente, como te dije, tanto el exilio como el gobierno en La Habana desaprovechó eso y Trump minó ese dolor y nos llevó de nuevo a esta política, porque igual que te digo, en el 2016 el apoyo para Hillary no fue mayoría, pero fue muy fuerte, más de 40 y pico % en la comunidad cubana. Ya cuando llegas al 2020, porque habían minado eso, porque Trump había hecho muchas cosas, ya habíamos perdido. Y en esta última elección, los cubanos americanos votaron a niveles que no, el único que recibió más votos de los cubanos americanos como porcentaje fue George Bush después del evento de Lian, ¿no? Donde los cubanos se sintieron profundamente ofendido con la postura del señor Clinton y castigaron a Al Gore y a Joe Lieberman, que había sido gran amigo de la comunidad cubana, lo castigaron precisamente por eso, a donde eh, casi Bush llegó al 90% del voto cubano, pero en esta última elección casi llegó al 70% del voto cubano y por eso que yo muchas veces digo, yo sé que tú discrepas conmigo, pero ellos tienen la potestad esta vez de resolver este problema porque representan la abrumadora mayoría de la comunidad cubana. Y si el secretario Rubio le interesara resolver este problema, tiene el poder de hacerlo. Sabemos que tiene el poder de hacerlo. A mí lo que me preocupa es que no quiera hacerlo porque como puedes ver, hay muchos como él, cubanos, que piensan todavía que seguir oprimiendo, seguir cerrando las puertas es la respuesta a la libertad de Cuba. Pero Pero Jenny, es con... vamos a parar. Oye, hay una frase que tú y yo entendemos como personas que hemos hablado más. People are voting with their feet, ¿no? Dice, No, las sí. personas votan con sus pies. En este momento hay 20 vuelos a Cuba todos los días. Los que están yendo en esos vuelos no son europeos, no son franceses, no son americanos, son cubanos.
Eh, todos los años hay más de 5.000 millones de dólares que se dan en remesa o en otras transferencias de capital en Cuba, no contando los negocios de portales que mandan comida y todo a Cuba. Ya. Entonces, yo entiendo, fíjate, yo entiendo, ¿no? Bueno, no, yo estoy dispuesto a que el gobierno de Cuba sufra, pero no quiero que mi mamá sufra, ¿no? Y, y eso es absurdo porque no hay una tienda. Cuando yo le mando dinero a un disidente, que ellos cogen dinero y le compran a un portal pollo para que se lo lleven al disidente. Ahí no hay una tienda especial de disidentes que el gobierno de Cuba no coge ese dinero, ¿no? Ese dinero pasa por manos, de alguna manera, toca a alguna institución cubana. O paga impuestos, o se le compra, o cualquier cosa. Entonces hay que estar, yo entiendo que uno tenga su odio al gobierno de Cuba, lo acepto, comparto con ellos ese sentido. Pero tú no puedes decir, yo quiero matar ese gobierno de hambre, pero mi abuela tiene que comer. Fíjate, soy el primero a decirte que, lo que acabo de decir es lo más lógico. Yo quiero ayudar a mi familia, fíjate. Y yo no quiero que el próximo presidente de Cuba diga, yo estoy dispuesto a que mi mamá se muera de hambre para cambiar el gobierno de Cuba. No, eso En- es tan perverso como las ideologías comunistas del odio o las cosas del sacrificio más allá de la familia. Al que no quiere a su madre o a su padre no puede querer a su patria, porque la familia es esencialmente la base de una patria. Empieza con tu familia y después se va expandiendo a cosas más amplias. Y cuando tú pones la patria antes de todo, lo que haces es te haces esclavo de la patria y enemigo de tu familia. Y eso es lo que hemos visto por mucho tiempo. Y entonces eso se va contravertiendo al odio, porque si estás dispuesto a dejar a tu madre morir de hambre, entonces, ¿qué no estás dispuesto a hacer? Si yo estoy dispuesto a que mi mamá se muera de hambre, pues yo estoy dispuesto a hacer horrendas cosas. Si tú dejas a un sí mismo. familiar que tú quieres y amas en Cuba y lo niegas porque la política de ellos no son la tuya, entonces tú eres tan perverso que las peores cosas que nosotros le achacamos al gobierno de Cuba. Y eso a veces en nuestra emoción, en nuestro dolor, y honestamente lo entiendo porque a veces compartía esos sentimientos equivocados. Pero hay que parar un momento y decir, Señor, llevamos 60 y pico años con esta política y no estamos más cerca del fin. Y nuestras familias que están ahí son los que están sufriendo. A veces esto es como un divorcio salvaje, a donde los padres 100%. matan a los hijos para llevarle el odio que ellos sienten uno por el otro. Y en ese sentido, nosotros perdemos la visión de qué estamos tratando de afectar. Y para salvarte, te tengo que matar. El que está equivocado soy yo, no importa lo que sea la razón. Pero si para que tú me quieras, yo te tengo que matar. Entonces el perverso soy yo. Y en muchos sentidos es lo que tú ves aquí, unos extremos que se parecen más unos a los otros, porque tú oyes el gobierno de Cuba y el extremismo político de ellos, y tú oyes no sé, el señor este pan con bistec, que dice más o menos lo mismo, no, que él no le manda ayuda a su madre para cortar. ¿Cómo que tú no le mandas ayuda a tu madre? Por Dios, ¿cómo tú no le vas a mandar ayuda a tu madre? No, pero él se Entonces, ayuda a sus familiares en Cuba y todo el correcto, mundo lo sabe. correcto. Sorry que te Entonces, interrumpa, sí. no, entonces hay que a veces tomar un paso atrás. En todas las luchas uno tiene que decir, estamos siendo eficaz, estamos logrando algo. Es similar a la cacería de brujas que se está haciendo ahora. Yo soy el primero de decir que si hay un represor en Miami, llama a las autoridades que se lo lleven preso. Pero todos estos videos, decir tal y tal es represor, tal y tal es represor, una voz anónima, una acusación anónima, una persona que no. Cuando en el pasado aquí han venido gente que son famosos tanto de cuando Batista, tanto después de Batista, gente que hicieron actos y lo perdonamos siempre y cuando se une a la lucha de tratar de buscar una Cuba
libre, democrática. No, ahora hay que perseguirlo aquí, igual que se persiguen a los enemigos ideológicos en Cuba, y yo pienso que eso es horrendo y que nos despega aún más de ese final que estamos buscando. Yo quiero añadir otra cosa. He escuchado, incluso hubo un muchacho aquí, él es contador como yo, va por el nombre El Dari. Y tuvimos, tú sabes, mis peleas aquí online con los influencers. Y la pelea que tuvimos es que él piensa que la economía de Cuba tiene que arreglarse, no hay ningún tipo de problema Estoy con de eso. acuerdo. Pero entonces él dice que por eso no podemos irnos de Cuba y tenemos que quedarnos en Cuba a arreglar la economía. O sea, que la inmigración tiene que parar. A lo cual mi argumento era, eso es muy rico, muy fácil de decir desde aquí, cuando tú no estás Obviamente. allá tratando de arreglar la Pero economía. tú no te has dado cuenta que los cubanos somos los más guapos del mundo. En Cuba no le tiramos ollas a un chino. Pero aquí nos comimos los comunistas crudos. El otro día el señor Pan con Bistec dijo de su historial como un libertador de Cuba, que se fajaban con los policías para que no le dieran multa. Me parece que era porque era homosexual o de carro, no sé lo que era, pero se fajaba toda la semana. Yo imagino que la policía de Cuba lo dejó irse para no tener que fajar con ese monstruo que era este señor. Le decían que era el enemigo de los reclutas de la policía, pero es absurdo. Los guapos están enterrados en los cementerios de Cuba. Exacto. Y lo Entonces, reconozco, se lo doy por su valentía y su coraje. Pero, señores, vamos a tomar un paso atrás. Si fuéramos tan guapos, nos hubieran enterrado en Cuba, nos hubiéramos muerto en Cuba. Y en particular lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo ahora porque los mexicanos no lo están deportando. Fíjate, Jenny, creo que tú entiendes lo que te voy a decir ahora. Hay más gente deportable en Miami per cápita que en Los Ángeles. Para un momentico, hay más porcentaje de la comunidad del sur de la Florida que es deportable en este momento que lo que hay en Los Ángeles. Y sin embargo, los que se están fajando son los mexicanos. Lo que nosotros exacto. criticamos, lo que nosotros decimos, bueno, ellos son diferentes porque ellos son migrantes económicos. Oye, se están fajando. Fíjate, no ha habido un muerto, no ha habido heridos, porque es pacífico en muchos sentidos estas manifestaciones. Están luchando ahí para su espacio y para que los respeten, porque lo que están haciendo es horrendo. Y sin No, embargo, aquí silencio, aquí no, pero ningún político. Hoy vimos el senador Padilla, un senador de la República. Lo tiraron al piso y así lo mismo, esposaron por tratar de hablar con la secretaria de Homeland Security. así ¿Dónde mismo. están los senadores nuestros? ¿Por qué no luchan por nosotros así? Ese es mi hermano, mi primo, mi amigo, mi empleado que quieren votar. Es una No, no, cosa no. Ellos no lo, inconcebible. Y sin embargo los criticamos a ellos porque son violentos. Es violento. Si los que quieren violencia aquí son los derechistas, estos que tú lo ves hablando y atacando a mí. Oye, Fidel Castro se montó en un bote y fue a Cuba. Hay 20 vuelos todos los días para Cuba. Si quieres ir a parte, ahí está Cuba. No es tan difícil llegar. Pero sin así mismo. embargo, tú los oyes aquí y te amenazan, te escriben, que yo imagino que te lo hacen a ti. Espero que tengas un poquito de misericordia porque eres una mujer, pero a mí lo hacen todo el tiempo. Y oye, yo soy un gordito viejo que camino por Miami sin guardaespaldas. El señor Pan con Vité camina con 10 guardaespaldas porque tiene que vivir aislado ahí en el centro docente de allá de Homestead. Pero pero es absurdo. Si hubieran tantos guapos aquí, ya me hubieran enterrado a mí también. Y en fin de cuentas, yo no he dicho nada contra este exilio, sino que me siento profundamente orgulloso de ser un cubano americano. Más americano que nada, porque en fin de cuentas, en Cuba me critican porque dicen que yo no soy cubano, porque nací aquí, ¿no? Entonces, tengo que lidiar con eso también. El otro día hice tu programa y uno de los comentarios decía, pero si ese no es cubano, él no tiene derecho a hablar. Mire, señores, todos somos cubanos y todos aspiramos para una Cuba mejor, para el bien de todos. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Nosotros tenemos que tratar de encontrar un entendimiento entre nosotros porque somos los únicos que podemos resolver este Joe, problema. Esto no es un problema de los americanos, no es un problema de los franceses, de los guatemaltecos, de los argentinos. Esto es un problema nuestro. Es igual que todos nosotros hemos tenido personas en nuestra vida que no nos llevamos con ellos, hemos tenido, pero si hay una necesidad, encontramos esa solución y tenemos que ir para adelante, porque si no, no podemos regresar. Es un nuevo momento
que tenemos que tratar de buscar ese espacio. Yo sé que no es fácil. La gente que me sigue me han visto hablar con tanto gente de la derecha como la izquierda. He tenido amigos en ambos lados. Muchos de mis mejores amigos son republicanos. No comparto con ellos en algunas cosas, pero en otras compartimos. Pero el problema de Cuba es netamente un problema. En Cuba no hay republicanos, en Cuba no hay demócratas. En Cuba hay una serie de gente que tienen que vivir bajo un gobierno que está ahí. Nos guste o no nos guste, lleva más de 60 años al poder. Y si nosotros queremos cambiar a Cuba, es precisamente con la gente que están ahí. El futuro presidente de Cuba no está aquí en Miami, no Claro está que en no. Palm Beach, no está en Daytona, está aquí, perdón, está allí en Cuba. Y tenemos que tratar de encontrar una manera de buscar a esas personas, aliarnos a ellos, tratar de ayudarnos a encontrar un entendimiento. Y hay muchas de personas que se encuentran en la disidencia en Cuba que son altamente dignos de nuestro respeto. No siempre vamos a estar de acuerdo con ellos, pero lo que te digo es que ellos están luchando ahí, al pie de cañón, a donde es difícil. Ser guapo en Miami es fácil. Aquí no hay, no, tú sabes, bueno, ahora te iba a decir, aquí hay un estado de ley, ahora estamos un poquito cuestionados de eso, pero lo que yo pienso es que si nosotros no encontramos cómo hablar entre nosotros, no hay futuro para una Cuba. Yo Futuro. quiero decirte precisamente varias cosas. Número uno, la razón por qué muchos de los cubanos no hablan así como están haciendo los mexicanos allá, es porque aquí la retórica constantemente que me comentan es, en Cuba no hablabas, pero aquí sí. O sea, ellos se van de Cuba porque no tienen libertad de expresión, para tener libertad de expresión aquí y cuando llegan aquí quieren seguir siendo sumisos y decir, no, yo no puedo, yo tengo que morir callado porque así fue como me enseñó la dictadura. A pesar de que este país, la enmienda número uno te da ese derecho a hablar. Eso es número uno, la razón por qué no lo hacen. Número dos, hacer que nuestra comunidad se una, desgraciadamente para eso estamos corriendo contra la corriente porque el 99% de los influencers que nosotros tenemos aquí en nuestra comunidad, que desgraciadamente es lo que corre en este momento en las redes sociales, son trompistas. Olvídate de republicanos, porque para mí Correcto. republicano es una cosa totalmente diferente Estoy de como los acuerdo. demócratas e Estoy de acuerdo. independientes. Son trompistas. Y entonces, cuando uno sale a tratar de hablar con ellos, automáticamente es el ataque, no te escuchan y lo único que escuchan y repiten es lo que su nuevo líder les dice. Pero quiero añadir otra cosa más. Con respecto a la libertad de Cuba, que siempre estamos hablando. Hay una cosa que se llama precisamente, como ya ustedes conocen aquí en Estados Unidos de América, capitalismo. A las personas que son oprimidas, como decir, tienes un predador que te encierra en tu casa por mucho tiempo, llega el momento que al principio tú lo odias, pero va a llegar el momento en que tú vas a agradecerle a ese que te oprime. Porque no tienes más nada, no tienes aspiraciones. Yo pienso que la teoría sería, como soy contador y siempre estoy con el lío de la economía, los negocios, y veo la avaricia de las personas constantemente en diferentes dimensiones, ya sea un propietario de una persona que tiene todas las gorritas, como compañías globales. La avaricia no cambia, no importa el No, tamaño de no. la Y fíjate, compañía. Jenny, yo tengo una discrepancia ahí, a lo mejor te voy a dar un ángulo diferente. Yo no pienso que el capitalismo es una ideología, es simplemente una ley de interacción entre humanos económica, ¿no? El capitalismo es lo que ocurre y lo que depende es lo que tú pongas alrededor de eso. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando yo llegué a Rusia, después que cayó el comunismo, ¿no? Yo fui a rescatar unos, le decían los gusanos rojos, que eran una serie de hijos de la nomenclatura de Cuba que cuando vieron a Perestroika, no podían regresar a Cuba porque Fidel no los dejaba practicar sus profesiones y se quedaron en Moscú y yo fui con la fundación y yo saqué esa gente. Pero me acuerdo que me sentaba con los comunistas y los comunistas te decían, o los rusos, ex comunistas te decían, eh, sabemos que el capitalismo funciona, ahora lo que queremos saber es por qué, ¿no? Y como yo le digo a la gente, el capitalismo es como la gravedad, no lo tienes que entender, él solo funciona, él no tienes que explicar nada. Lo único que hace
la sociedad, el gobierno, es ponerle parámetros. Por ejemplo, lo que practican los piratas es capitalismo. Máximo ganancia por menos inversión. Entonces, la mejor de esa es yo voy a Jenny, la salto, le cojo su dinero, me lo llevo. Si no hay un marco de leyes, eso es capitalismo. Sin embargo, creamos un marco de leyes que dice asaltar a alguien no es aceptable como forma de capitalismo. Abusar de los pobres no es un sistema de capitalismo. El capitalismo lo enmarcamos con nuestros valores: ser cristiano, ser generoso, ser budista, tener un marco de leyes que toma los peores aspectos de la avaricia que tú dices que está contenida en el capitalismo, que estoy de acuerdo contigo, como la famosa película Greed is Good, ¿no? La avaricia determina acciones en el capitalismo. Lo único que previene el abuso es precisamente nuestros valores. Correcto. Indudablemente, yo pudiera hacerme rico vendiendo droga, pero es contra la ley porque la ley no permite esos tipos de acciones. Pudiera robar bancos. La famosa frase del ladrón norteamericano John Dillinger. Le preguntaron, ¿por qué tú robas bancos? Y le dicen, porque ahí es donde está el dinero. No, no tenía más explicación que eso. No robo otro lugar porque el dinero está en los bancos. Entonces, nosotros nos tenemos que dar cuenta que el capitalismo requiere de cada uno de nosotros actuar moralmente, porque dentro de este marco, si la avaricia es lo único que justifica nuestras acciones, entonces todo es justificable dentro del capitalismo. Y, Pero y déjame, déjame, quiero, Jenny, porque yes. se me está acabando el tiempo, y yo le prometí a mi amigo que yo voy a estar ahí el sábado. El sábado hay la marcha esta o la convocatoria de Yep. protesta que se Junio llama 14 No Kings. en Yo sé que Downtown. tienen en varios lugares en el estado, yo sé que tienen una audiencia nacional. Hay más de 2.000 lugares donde van a haber manifestaciones. Aquí en el sur de la Florida va a ser en la Torche de Amistad, el Friendship Torch, en el downtown. Y hay más de 2.000 personas que se han firmado a ir. No, no va a ser un programa largo porque el sol está aquí que rompe piedra a las 12 del día un sábado, que es pasado mañana, pero les pido a todos los que escuchen mi voz o tienen amigos aquí en el sur de la Florida que por favor asistan. El punto no hay un gran convocatorio, es simple decir, estamos en un país de ley, hay que respetar a la gente, hay que respetar a los inmigrantes, hay que respetar las leyes norteamericanas y les pido a las personas si pueden que por favor vayan. Ya, hice el anuncio, así que, perdón, me ibas a hacer una pregunta. No, 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 no. Eh, definitivamente. Yo en los últimos videos he tratado de dejarles saber a las personas y voy a hacer más videos sobre eso hasta el sábado para que recuerden que es importante alzar la voz. Por eso estamos en este país, para poder alzar la voz. Entonces, a lo que iba con la avaricia es con respecto a Cuba, de que mientras más le quites, no van a tener ese bichito por dentro de querer algo y poder adelantar. Entonces, en este caso, pienso que la avaricia es necesaria crearla en Cuba, que no la tienen en este momento porque No, le no, quitan. estoy de acuerdo contigo. No, fíjate que es una de las razones que yo me he dedicado los últimos años a ayudar a las pymes en Cuba. Todo el mundo te dice, no, porque las pymes, el gobierno de Cuba las aprueba. Sí, en todos los sistemas, como tú bien sabes, como contadora, para tener un negocio hay que pedir una licencia, hay que pagar impuestos, hay que someter nuestros libros, todo eso se tiene que hacer. Y eso lo tienen que hacer las pymes en Cuba. Y no lo dudo que el gobierno de Cuba en Cuba tiene mucho más poder sobre ellos. Pero esas personas, como tú bien dices, cuando empiezan a tener sostén propio, valorización propio, labor propio de tu capacidad de producir, crea independencia. Cuando tú dependes de Se mutió, estás muteado, no te perdona, escuchamos. es que me entró una llamada. ¿Me Sí, oyes ahora? sí, sí, sí. ¿Me oyes ahora? Es Ahora que sí. entraba una llamada, perdona, no, no. Se te volvió a mutear. Se puso en pausa, Joe. ¿Ahora me oyes? ¿Me Ahora oyes? sí, 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 Ok. ahora sí. Entonces, precisamente ese espacio
que crean las personas, que son independientes del gobierno, en una sociedad donde todo el mundo tiene que trabajar para el gobierno, todo el mundo depende del gobierno. Y cuando yo vi que el gobierno de Cuba, no Joe García, el gobierno de Cuba decidió permitir las pymes, lo que son pequeñas y medianas empresas, lo que nosotros le decimos en inglés SMEs, Small and Medium Sized Enterprises. Yo dije, esta es una oportunidad y hay que tomarla. Cada vez que el gobierno toma un paso atrás, nosotros tenemos que tomar un paso hacia adelante para llenar ese espacio. Y es precisamente lo que yo he visto. Hoy en día, las pymes son uno de los grandes empleadores de Cuba, están creando riqueza, pese a todas las condiciones que el gobierno de Cuba le pone, todas las restricciones, todos los abusos de poder, todas las inspecciones. Sin embargo, siguen creciendo y son en muchos sentidos los que traen la comida a nuestras familias, los que hacen, le dan trabajo a nuestros familiares, crean oportunidad y eso es importante. También quiero decir, porque lo están repitiendo aquí, lleven banderas americanas al evento, no lleven bandera cubana, aunque yo voy a llevar la mía, pero bueno, lleven banderas americanas al evento para tratar de ser más eficaz políticamente. Sí. Yo pienso que a las personas que están en contra sobre los pequeñños negocios en Cuba, seguir abriendo eso, están equivocados. Si se dan cuenta, el mismo régimen cubano que acaba de decir, que tiene que pagar con dólares y cosas así, está cada vez tratando de yendo por el camino de no pueden seguir dependiendo del propio gobierno, a pesar que eso es lo que es en Cuba. Y entonces yo pienso que es la oportunidad. Es la oportunidad porque a la vez que las personas empiecen a tener su propio negocio, vamos a suponer que de los 10 negocios, 2 se fueron a pico porque sabemos que estamos en una dictadura y que cuando ellos quieren van y te quitan todo porque es Correcto, así. ¿no? Y tienen, mira, aquí me escribió, tienen límite. Es una cosa absurda. Yo discutí eso con el gobierno, ¿por qué hay un límite de 100 empresas? Pero fíjate, ha tenido un impacto que yo no esperé. Yo imagino que tú has visto esto como contadora, ¿no? Tú sabes que la ley norteamericana te crea lo que es un límite, what a small business is, ¿no? Te ponen un cap, un tope de dinero de ganancia, tope de empleados. Bueno, Cuba puso un tope de 100 empleados. Y lo que yo encontré es que ese tope contra lo que ellos trataron de hacer, ha tenido un gran efecto con compañías que yo he conocido. Ellos cuando van llegando y se van acercando los 100 empleados, dicen, bueno, ¿quién es la maestra en logística? Bueno, es Jenny, es la maestra en logística. Vamos a poner un negocio de logística, vamos a darle dinero a Jenny y Jenny es la encargada de logística. Van creciendo. ¿Cuál es el problema ahora? Tenemos problemas de mecánica. Bueno, Felo es tremendo mecánico. Vamos a poner un taller de mecánica y Felo es jefe de los mecánicos. Y ponen ese negocio y está creando un enjambre de relaciones en Cuba que en este momento está creando un porvenir a muchas, con pese toda la presión, toda la distracción, toda la investigación del gobierno de Cuba, todos los impuestos que le ponen, esta gente están teniendo un impacto enorme en Cuba. No serán el negocio que tú y yo conocemos aquí, pero es el comienzo de algo y empieza a Correcto. permitir un poquito de independencia. No solamente eso, a lo que yo viva. De los 10, vamos a suponer que 2 se van a pico porque llegó mañana la dictadura y le dice, no me da la gana que tú sigas con el negocio. Correcto, ¿Ok? Pero siguen 8. Y correcto. después de esos 8 van a abrir más. ¿Y a qué me refiero? Va a llegar el momento, va a llegar el momento en que ellos no van a retroceder como todo el mundo piensa. Porque la misma gente no va a querer, como lo que está pasando ahora mismo, con la tecnología. Todos en dependencia, cuánto ellos quieran algo. Y para mí, esto fue perfecto ejemplo de que la comida, la electricidad, ya ellos están acostumbrados a no tener eso. Están acostumbrados a no tener medicinas. Y por eso en realidad no los impacta suficiente para dar el complaint y decir, no puedo con esto. Mire, te doy un ejemplo, que es un ejemplo clásico. Yo tenía un hombre, tú sabes que Cuba produce mucha gente en lo que es la computación, ¿no? Informática. Diseño, programación. Ok. Y yo tenía un señor que tenía un negocio ya que él contrataba programadores cubanos y entonces yo lo ayudaba a llegarle recursos a esas personas. Y empecé una cosa que hice con él y no lo miré más. Y entonces, cuando empezó era, no sé, 12,000, $15,000 al mes. Era una nómina que él tenía en Cuba.
Y meses después, casi 6 meses después, miro la nómina y la nómina había bajado enormemente, era mucho menos. Y yo me acuerdo que yo lo llamé y dije, "Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Estamos haciendo algo mal? Y él me dice, no, Joe, es que lo que pasa es que cuando son hombres solos programando, el hombre se considera inmortal, ¿no? Un hombre joven, el mundo gira alrededor de él y son inmortales. Pero cuando se casa y tienen un hijo, empiezan a pensar en la salud del niño. Yo sé que los niños siempre están enfermos. Tú sabes, un niño de cuando tiene 1 año a 7 años, si no tiene catarro, tiene otra cosa, pero siempre está enfermo, ¿no? Y cuando empieza eso en Cuba, donde hay medicina, y esta gente que tiene un poquito de recursos, enseguida se van, precisamente porque temen eso, ¿no? La capacidad del país ser productivo es limitado precisamente porque las personas más productivas de Cuba se van. Se van porque es que temen por ellos mismos, temen por sus hijos, temen por su familia. Y precisamente cuando le das un poquito de recursos, por ejemplo, igual te digo eso, conozco una compañía de programación en Cuba y tienen una clínica propia, que no es legal en Cuba, pero tienen una farmacia de ellos. Tienen un médico que ellos contratan para visitar a todos los empleados de ellos para que todos se sientan seguros. Y tienen un supermercado donde ellos le proveen comida a sus empleados porque dicen, es más barato estar en Cuba, hay más gente con capacidad de programación. Ahora lo que los tiene muertos es la conexión de Wi-Fi y otras cosas de cable que se han hecho muy caros, mucho más difícil. Pero si nosotros esperamos encontrar una solución de Cuba, de nuevo, matando a eso que nosotros queremos para que nos quiera más, no va a llegar a nada. Y no te discuto que el gobierno de Cuba es el problema central de todo esto. Eh, Pero bueno, eso lo sabíamos cuando empezamos, eso sabíamos cuando nuestra familia se fue de Cuba. Y eso no se va a resolver sentado aquí o haciendo manifestación delante en Versalles. Tú sabes, ser guapo delante en Versalles no ayuda a nadie. Gritar contra el comunismo frente a Versalles no ha liberado a ningún lugar. Eh, y, y de nuevo, tú sabes, como dice este señor, la dictadura no es gobierno, no, es la que gobierna Cuba, nos guste o no nos guste. Y tenemos que tratar de encontrar cómo nosotros nos enfocamos a ayudar al pueblo de Cuba más allá del gobierno de Cuba. Joe, 100% de acuerdo contigo. Yo Me pienso preocupa eso, que... Jenny. Tú te fajas con todo el mundo. Me preocupa eso cuando tú estás conmigo. No, no, no. Y yo se los dije ayer en mi live. Le dije que yo definitivamente quiero dar todo el soporte a 100% con los poquitos personas que tenga. Pero desgraciadamente el problema es que somos muy poquitos en este bando en comparación con la masiva cantidad que tenemos del otro lado. Están equivocados. Fíjate, ¿no? Pero, Uno tiene, fíjate, yo me he equivocado muchísimas veces y me equivocaré muchas más. Equivocarse es seña de una persona inteligente que está tratando otras alternativas a llegar a su meta. Y todos los días, uno cuando hay una frase de Disraeli, el famoso parlamentario británico, que decía que un hombre que no era liberal a los 18 no tenía corazón y un hombre que no era conservador a los 30 no tenía cerebro. Y yo te digo que un hombre o una mujer que a los 40 no es pragmático, no tiene alma. No hay filosofía que define todos los momentos de nuestra vida, ni conservador ni demócrata. Son los actos lógicos y pragmáticos que resuelven problemas. No hay ninguna filosofía que tiene la solución de todos los problemas. Por ejemplo, cuando yo contrato a un carpintero, a mí no me importa si es capitalista, comunista, anarquista. Lo que exacto. quiero es que sea buen carpintero y que cumpla con su palabra. Los restos no me conciernen. Puede ser homosexual, puede ser machista, puede ser lo que quiera. Yo no tengo que vivir esa realidad. Yo lo que necesito es que practique su profesión. Y si nosotros buscamos una mejor Cuba, tenemos que darnos cuenta que la ideología no ha resuelto ningún problema ni antes ni después. Y ahora lo que tenemos que tratar de encontrar es la manera que usamos una democracia. Y la definición de una democracia no es solamente la voluntad de la mayoría,
pero es respeto de la minoría. Y ahí es el gran secreto de la democracia norteamericana. Te I voy a mean, pedir que me tengo que escapar, pero sí. gracias por la invitación, gracias por tu tiempo. Cuando me quiera, aquí estoy de nuevo y lo he disfrutado muchísimo. Yo es un honor, definitivamente voy a coger tus palabras y voy a tratar de hablarte por aquí otro día cuando tengas un chancecito. Te Lo haremos. agradezco mucho por todas las personas. Sé que muchas personas van a tener preguntas, así que definitivamente tenemos que hacer un La segundo. próxima lo hacemos. Está ¿Ok? bien, bueno. Hasta Chaito, luego. buenas noches para tu Hasta familia. luego. Bye bye.